¿Cómo les va? En el marco de la segunda jornada de divulgación sobre líneas de investigación en educación en disciplinas tecnológicas, vamos a presentar un trabajo cuyo nombre es La divisibilidad de polinomios enfocada desde la teoría POE y su aplicación al factoreo de expresiones algebraicas. El equipo de trabajo está compuesto por los docentes Sistena Fernández, María Inés, Álvarez Rocío, su alumna, Herrera Carlos, y quien les habla, Moreno Oscar, todos pertenecientes a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto de investigación, cuyo nombre es Propuesta de aplicación de la teoría POE al tema factoreo de expresiones algebraicas. Y está relacionado con la cátedra matemática de primer año, perteneciente a la carrera de licenciatura en Geología. Bien. Vamos al planteamiento del problema. ¿Qué se detectó? Que al dictar el contenido límites indeterminados en la asignatura matemática del primer año de la carrera de licenciatura en Geología, se han detectado serias dificultades de aprendizajes en los alumnos. ¿Cuáles son esas dificultades? Se percibe en ellos una falta de habilidad para aplicar los procedimientos generales de factorización de las funciones polinómicas, a los fines de poder salvar las indeterminaciones que se les plantean. ¿Cuál es la raíz del problema? Que utilizan algoritmos memorísticos basados en los casos clásicos de factorización sin aplicar el concepto de divisibilidad. Es decir, aplican los casos de factoreos y no los relacionan con el concepto de divisibilidad. Y que además no tienen afianzado el concepto de raíz de un polinomio y su relación directa con los criterios de divisibilidad de las expresiones algebraicas. Bien, vamos a continuar. Objetivos generales. El objetivo general es describir en el marco de la teoría POE, que más adelante la vamos a explicar, cuáles son las construcciones mentales que tienen lugar en los estudiantes cuando aprenden el concepto de divisibilidad de polinomios. Y los objetivos específicos son establecer qué competencias o habilidades entran en juego al resolver los distintos ejercicios relacionados con el tema factoreo de expresiones algebraicas. Además, efectuar la descomposición genética del concepto de divisibilidad de polinomios, con el fin de reconocer la secuencia de operaciones mentales que intervienen en la resolución de problemas que están relacionados con este tema. Y finalmente, establecer las pautas de cómo se deben reestructurar los conceptos matemáticos según los lineamientos de la teoría POE, a los fines de facilitar el aprendizaje y obtener mejores rendimientos al resolver los ejercicios de factoreo. Bien. Ahora, nos referiremos al marco teórico. Esta investigación está fundamentada en la teoría POE, que es una sigla compuesta por las palabras acción, proceso, objeto y esquema, que fue propuesta por Dubinsky, el investigador, en el año 1991. Esta consiste en una hipótesis sobre una descripción detallada de las construcciones mentales que los estudiantes realizan al aprender un concepto matemático. Están divididas en distintas fases o etapas, o sea, las construcciones mentales que el alumno elabora al aprender un concepto se las dividió en etapas. Estas etapas o estructuras mentales se denominan acción, proceso, objeto y esquema, y constituyen la parte primordial de esta teoría, y a continuación vamos a ir dando definiciones de cada una de ellas. Una acción consiste en una transformación de un objeto como resultado de un estímulo externo, y se realiza como una reacción a sugerencias que proporcionan detalles de los pasos por seguir. Es decir, que el alumno generalmente no está
respondiendo en sí mismo por sí solo, sino que está asistido por el docente, quien le da las indicaciones en la etapa de acción. Después entramos en la otra etapa, que es la de proceso. ¿Cuál es? Cuando una acción o una serie de acciones se repite y el individuo reflexiona sobre ellas, se puede interiorizar en un proceso. Entonces el individuo puede pensar en un concepto en términos generales y no precisa hacer cálculos explícitos, incorporando estas acciones a su conocimiento y ejecutándolas por su propia cuenta, sin necesidad de indicaciones externas, es decir, ya el alumno puede actuar por sí solo sin la asistencia del docente. Continuando con el marco teórico, en la otra fase objeto, ¿cómo se define? Cuando un individuo reflexiona sobre las operaciones aplicadas a un proceso como un todo, realiza las transformaciones, ya sean acciones o procesos, que pueden actuar sobre él y puede construir de hecho esas transformaciones. Entonces ha logrado encapsular este proceso en un objeto. Es decir, hay un conjunto de acciones en la mente del alumno, las encapsula, las incorpora como un objeto, e incluso en esta etapa ya está en condiciones de elaborar su propio ejemplo o responder por sí mismo cualquier pregunta. Y en la última etapa, o sea, con respecto al logro del nivel denominado esquema, que es la última etapa, se considera que un esquema para un concepto matemático determinado es una colección coherente de acciones, procesos y objetos y otros esquemas relacionados entre sí en la mente de un individuo, que se pueden utilizar en una situación problemática que tiene relación con este concepto. Es decir, cuando se manifiestan, digamos, el esquema, cuando ante un determinado problema matemático, el alumno recurre a todas esas acciones, objetos y procesos que tiene en su mente y los relaciona entre sí y puede resolver en forma satisfactoria el problema. Ahora bien, para reconocer estos niveles, en la teoría POE se parte de un análisis de los conceptos matemáticos, en el que se ponen de relieve las construcciones cognitivas que pueden ser requeridas en su aprendizaje. A este análisis se le conoce como descomposición genética del concepto, que a continuación vamos a explicar. ¿Sí? Primero, vamos a hablar del ciclo de investigación de la teoría POE. La primera parte consiste en el análisis teórico, el cual fundamentalmente se basa en la descomposición genética. Se hace un análisis de las construcciones mentales que el alumno usa para entender un concepto y en base a eso se diseñan los instrumentos adecuados, como ser, por ejemplo, evaluaciones, para detectar cuáles son las construcciones que tiene y cuáles son sus dificultades, ¿sí? Una vez que se ha elaborado, se ha hecho esas etapas, se pasa al análisis y la verificación de datos. Es decir, una vez que hemos probado, basándonos en la primera descomposición genética, a ver qué resultados tenemos con los alumnos, si hay una mejora del rendimiento académico, si vemos que es necesario hacer una nueva descomposición genética, volvemos de nuevo a la etapa inicial. ¿Sí? Bien, ¿cómo se fue dando el desarrollo del proceso en nuestro caso? En la primera etapa, o sea, la etapa de diagnóstico de las dificultades observadas en los estudiantes respecto a la construcción de los conceptos, esa etapa ya está finalizada. ¿Sí? Se elaboró los instrumentos y se detectó en qué condiciones estaban los alumnos. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la propuesta de descomposición genética que está en desarrollo. Se hizo una primera descomposición y se va a probar en los alumnos, que es la tercera etapa, ¿sí? Que es la validación de la descomposición genética. Es decir, se va a hacer un instrumento de recolección de datos y vamos a ver, digamos, qué resultado ha tenido la primera descomposición genética efectuada. Y finalmente ingresamos a la cuarta etapa, donde se hace una revisión de la descomposición genética, probablemente haciendo algunas modificaciones para que dé mejoras en el rendimiento académico. ¿Sí? Bien.
Bueno, llegamos finalmente a las conclusiones. En conclusión, los resultados preliminares de este trabajo revelan que para lograr la completa comprensión de los conceptos de divisibilidad y factorización de polinomios, se hace necesario un cambio de estrategia en el dictado de estos contenidos, partiendo del conocimiento de las construcciones mentales que el alumno efectúa para interpretar los mismos. Para ello es necesario rediseñar la secuencia didáctica que se emplea al impartir estas nociones en el aula, reprogramando el orden y la profundidad con la que se enfoca cada uno de los temas vinculados, de tal modo que el nuevo diseño contribuya a lograr aprendizajes significativos, obteniendo sensible mejora en el rendimiento académico de los alumnos. Bien, nada más, muchas gracias a todos.